Buenas noches para todos en este espacio de formación. Sí, ya me pueden escuchar, ¿cierto? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver unos temas importantes en relación a las inteligencias múltiples y la evolución del concepto de inteligencia desde la propuesta de Gardner, ¿sí? Desde los autores que Gardner cita en sus obras, vamos a ver ese recorrido histórico de la inteligencia. Vamos a iniciar entonces con, ¿me escuchan bien? Me están diciendo que gracias. Entonces, Carolina es la que no me escucha bien, ¿cierto? Caro, mira a ver si le puedes subir al audio del celular, del equipo. Yo tengo mi volumen al máximo. De todas formas, si sienten algún tipo de interferencia, no duden en comentarme, porque también puede ser mía. Bien, entonces estamos en nuestro diplomado de inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento en la escuela. La inteligencia es la capacidad de adquirir, comprender, aplicar conocimientos y adaptarse a nuevas situaciones. Puede manifestarse de diversas formas, como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la creatividad, la intuición, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Esto es un concepto general de la inteligencia. Veamos qué es la inteligencia para Gardner y antes de Gardner. La inteligencia como propiedad particular de la mente humana o de ese instrumento denominado prueba de inteligencia que supuestamente mide de manera definitiva cuál es nuestra inteligencia. Ese instrumento es esa prueba que nos da ese CI, ese coeficiente intelectual que dice esta inteligencia es de X rango y esta es de otro rango. Piensen, por ejemplo, entonces, si está dada por esa condición de saber que hay una prueba que la mide, eh, de las personas que son cazadores, pescadores, chamanes, líderes religiosos, psiquiatras, jefes militares, líderes sociales, atletas, artistas, músicos, poetas, padres de familia, científicos. Entonces, ¿cómo los podemos considerar? Si esta variedad de perfiles no tiene una prueba que haya definido su coeficiente intelectual. Howard Gardner nos habla de un término importante que es la cognición humana, que incluye todas nuestras actitudes y lo que nos define, ¿sí? Y entonces ve la cognición mucho más amplia de lo que nosotros la centramos como si fuesen procesos cognitivos y del aprendizaje. A su vez, es necesario permanecer abiertos a la posibilidad de que todas estas actitudes que caracterizan a la persona, a nuestros estudiantes, si no son la mayoría de ellas, no se pueden medir, ¿sí? ¿A través de qué? De cómo son medibles, que son por combinaciones de capacidades lógicas y lingüísticas. Para Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ámbitos culturales. Y se trata de una definición que nada dice acerca de las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados para medirlas, ¿sí? Entonces, para él, la inteligencia es esa capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ámbitos culturales. A partir de esta definición, se aprueban pruebas biológicas y antropológicas para entonces tener 8 criterios distintos para definir una inteligencia.
Y esos 8 criterios están definidos en lo que ayer veíamos de nuestra introducción, que son las 8 inteligencias propuestas por él. Estos criterios son desde el aislamiento de una facultad como resultado de una lesión cerebral hasta la susceptibilidad para mostrar cierta capacidad para coordinar un sistema simbólico. Para Gardner, eh, en sus estudios, desde las personas que tienen una limitación física, mental, cognitiva, hay un área de su cerebro que se activa específicamente y se inclina hacia la inteligencia que posee esa persona. Entonces describió con detalle esas 8 inteligencias, considerándolas la inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, kinestésico corporal, naturalista, y 2 formas de inteligencia personal, que una era la intrapersonal y la interpersonal. Presentó 2 ejemplos a este respecto y en primer lugar anunció una prueba de inteligencia que comenzara de la siguiente forma. Una prueba que proporcione con rapidez una medición estable y fidedigna de la inteligencia en 4 o 5 minutos por cada forma. No depender de una construcción verbal o de un resultado subjetivo. Que pueda aplicarse a personas que estén gravemente incapacitadas, lo que yo les dije, que para él todos los seres humanos, todos independientemente de nuestra condición, tenemos una inteligencia que sobresale o un grupo de inteligencias que sobresale. Se puede aplicar a niños mayores de 2 años y adultos en los mismos lapsos de tiempo, es decir, que cada uno, independientemente de la edad, se va a tomar el mismo tiempo. Cualquiera que sea la utilidad de semejante prueba, puede afirmarse que su descripción constituye una ilusión acerca de las pruebas de inteligencia. Es decir, que para evaluar las inteligencias, estas preguntas no caben, no son válidas. Asimismo, él dudó de las afirmaciones en cuanto sea posible probar que una inteligencia, sin importar la que sea, a partir de una medición en un tiempo específico. Y el segundo ejemplo proviene de la fuente más respetable, es la de la célebre cita de Samuel Johnson, en el que en algunas ocasiones el ilustre doctor definió el verdadero genio como una mente con grandes facultades generales encausadas accidentalmente a una dirección particular. Gardner, aunque no dudó de algunas personas pueden tener el potencial necesario para destacarse en más de un ámbito, se opuso a la idea de que las grandes facultades generales iban encaminadas hacia un solo punto. En su opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos tipos de contenido, pero resulta en extremo improbable que la capacidad de una persona se incline hacia contenidos particulares. Los seres humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir a diversas maneras de una inteligencia, de una sola inteligencia que sea flexible. Gardner entonces nos ha permitido conceptualizar la inteligencia en 3 momentos, en 3 contenidos históricos, en las siguientes fases. En las teorías legales, el enfoque psicométrico común, que es ese que nos establece el CI, y en la pluralización y jerarquización, que es algo de lo que él se basó para poder definir las inteligencias múltiples. Teorías legales. Entonces, durante casi toda la historia de la humanidad, no hubo una definición científica de la inteligencia, pero la gente hablaba de términos como personas brillantes, personas tontas, personas ingeniosas o personas inteligentes.
Personajes diversos como Thomas Jefferson, Jane Austen, Frederick Douglass y Mahatma Gandhi pudieron ser llamados sagaces, afirmando que este tipo de personas eh, eran en un significado del contexto de cada una inteligentes. El enfoque psicométrico es el que nos habla de estas pruebas de CI, de coeficiente intelectual, donde podían muchos aspectos estar parametrizados y garantizar que cumplían o no cumplían con los criterios para X o Y porcentaje durante su evaluación. En la pluralización y jerarquización, las primeras generaciones de psicólogos que hablaron de inteligencia son Charles Spearman y Lewis Terman. Tenían a considerar que la mejor manera de juzgar la inteligencia era con una capacidad general y única para formar conceptos y resolver problemas. Buscaban demostrar en un conjunto de resultados que las pruebas reflejaban solo el factor de inteligencia general. Y a lo largo de los años, Thomson y Wilford sostuvieron la existencia de varios factores que componen esa inteligencia, es decir, que ya no era una inteligencia general, sino que había unas características, unas subdivisiones que hacían que la persona fuera inteligente y no una inteligencia global. Vamos entonces a ver un poco lo que estos cuatro autores nos quieren decir desde su perspectiva de inteligencia. Spearman habla de la teoría del factor G. ¿Sí? Propuso la teoría bifactorial de la inteligencia, en donde planteó la existencia de un factor general de inteligencia y según Spearman, todas las habilidades cognitivas están influidas por este factor general que representa la capacidad intelectual innata en la persona. Además, identificó factores específicos que respondían a esas habilidades particulares. En síntesis, el factor G es la inteligencia general y el factor S son las habilidades específicas que componen ese factor G, ¿sí? Las S hacen parte de la G. Thorstein entonces realiza la idea, rechazó la idea de un único factor general, SG, y propuso que es propuesto por Spearman, que acabamos de ver, y desarrolló la teoría de habilidades mentales primarias. La inteligencia se compone entonces de 7 factores independientes. Y aquí entonces él los describe. Miren que aquí estamos hablando de 1927 con Spearman. Y aquí es 1960. Han pasado 33 años, ¿sí? Y habla de entonces esta teoría de 7 factores independientes. El primero, comprensión verbal. La habilidad para entender palabras y textos. Fluidez verbal. La facilidad para expresarse con palabras. Capacidad numérica. Las aptitudes para el razonamiento matemático. Visualización espacial. Habilidades para imaginar objetos en el espacio. La memoria. Capacidad de recordar la información. El razonamiento inductivo, la capacidad para identificar patrones y resolver problemas. Y la velocidad perceptual, la rapidez para identificar diferencias y similitudes en estímulos visuales. Entonces la inteligencia no era un solo factor, sino un conjunto de habilidades cognitivas relativamente independientes. Para quienes están aquí y conocen las escalas Wechsler, saben que las inteligencias se dividen en subtests muy parecidos a estos factores independientes que se plantearon en 1960. Luego Guilford en el 67 habla de la estructura del intelecto y propuso un modelo más complejo llamado teoría de la estructura del intelecto.
Según él, la inteligencia no se basa en un solo factor general, también debatiendo a Spearman, sino en la interacción de tres dimensiones. Las operaciones, cómo procesa la mente la información, los contenidos, el tipo de información procesada, en las operaciones, perdón, en cómo procesa la mente, están los procesos cognitivos como la memoria, la evaluación y la cognición. Y en contenidos, en el tipo de información presentada, habla de las vías a través de las cuales se presenta la información, si es visual, auditivo o simbólico. Y en productos, la forma en que la información se organiza. Ejemplo, por relaciones, implicaciones o transformaciones. Este tipo de modelo generó hasta 150 tipos diferentes de inteligencia en la combinación solo de estos tres aspectos. La inteligencia entonces es multidimensional y puede analizarse de diferentes combinaciones de procesos mentales, contenidos y productos. Luego viene Caster en el 71, propone una teoría más influyente sobre las inteligencias, dividiéndola en dos tipos. Miren el impacto de Spearman. Si ven muchos, bueno, todos, en Spearman que habla de este factor general de la inteligencia, Thomson también lo sigue manifestando aquí, Wilfred también, y ahora Castell también hablan de que hay dos tipos principales, la inteligencia fluida, que es la capacidad innata para razonar, resolver problemas, adaptarse a situaciones novedosas. No dependen del aprendizaje o la educación formal, pues es innato y tiende a disminuir con el pasar del tiempo, porque es innato. Entonces, como se va aprendiendo, va disminuyendo esa inteligencia fluida, la innata, y la inteligencia cristalizada, que son ya los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, como el vocabulario, habilidades específicas, la cultura, y se desarrolla con la educación y la experiencia. Por eso cuando ésta se va desarrollando, la fluida va disminuyendo y tiende a mantenerse o incluso a aumentar con la edad. La inteligencia tiene una parte innata, fluida, y otra basada en el aprendizaje, que es la experiencia, la cristalizada. Vernon en el 71 habla del modelo jerárquico de la inteligencia. Propone que la inteligencia se organiza en diferentes niveles. En un nivel superior, factor G, miren la influencia tan poderosa de Spearman en todo este proceso. Ese factor G que lo trae de ese inteligencia general de Spearman, el nivel intermedio, que son los dos grandes factores secundarios, inteligencia verbal educada en relación a las habilidades verbales y académicas, y la inteligencia espacial mecánica en relación a las habilidades visoespaciales y mecánicas. Y un nivel inferior que eran habilidades más específicas en diferentes áreas del conocimiento. La inteligencia entonces tiene una estructura jerárquica donde el factor G influye en las habilidades más específicas organizadas en distintos niveles: superior, intermedio e inferior. Luego viene Lewis Terman en el 75 con las pruebas de coeficiente intelectual y la inteligencia como capacidad innata. Entonces Lewis adaptó las pruebas de inteligencia de Binet y desarrolló la versión estadounidense del test de Stanford-Binet, que introdujo el concepto de coeficiente intelectual como una medida estandarizada de la inteligencia. Terman consideraba la inteligencia como la capacidad innata y hereditaria, argumentando que podía predecir el éxito académico y profesional de los estudiantes. En resumen, propuso el uso del CI como medida de inteligencia y creía que la inteligencia era en gran parte hereditaria y un buen predictor del rendimiento futuro del estudiante o la persona.
Entonces, después de identificar estos diversos componentes de la inteligencia, debemos preguntarnos si estos se relacionan y cómo lo hacen. Algunos estudios, como los de Castell, Vermont, señalan la existencia de la relación jerárquica entre los factores y consideran que la inteligencia general, verbal o numérica domina sobre componentes más específicos. Sin embargo, otros como Thornstein se resisten a crear una jerarquía de factores y sostienen que cada uno debe considerarse como un miembro equivalente de una estructura jerárquica heterogénea. Estas tres fases de teorías legales, los enfoques psicométricos y la pluralización que acabamos de ver y jerarquización, deslinde dos tendencias nuevas, la contextualización y la distribución. Vamos a ver aquí qué me dicen. ¿Cómo vamos hasta aquí, hasta cómo ha evolucionado el concepto de inteligencia? Y estos autores son propuestos, o sea, están en los documentos de Gardner, porque existen muchos más autores, pero ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Conocían ya a todos estos autores, mis queridas estudiantes que están trabajando en la tesis, también con respecto al tema de inteligencias múltiples? ¿Ya habían tenido contacto con estos autores? ¿Los conocían? Qué linda. Bueno, aquí les estoy regalando unos corazoncitos porque quiere decir que hoy aprendimos algo diferente. Tan linda Marvin. Algunos otros son nuevos en escucharlo porque ya estos, ya ahorita van a ver los años cómo les han pasado, ¿sí? Bueno, me alegra que hayamos visto un poco cómo ha evolucionado el concepto de la influencia de Spearman en todo este proceso, que a pesar de ser del 27, 1927, y llegar, que llegamos ¿qué? Al 80, no, no llegamos al 80, al 71, todavía nos faltan otros, y Spearman del 27, vamos a ver, que no del 27, cómo llegamos hasta al 75, del 27 al 75, que 27, 40, 38 años después siguen vigentes legados de Spearman en el tema de inteligencias. ¿Sí? Si no me equivoqué en el cálculo, me corrigen allí. Del 27 al 75, yo digo que 38, 48 años, ¿no? 48, 38 años, bien. Necesito tener la calculadora. Bueno, sí, 48. Gracias, Javier. Voy a darte un abracito ahí. Listo. Entonces, sigue vigente ahí hasta ese año, porque faltan otros que vamos a analizar. Entonces, ahora vamos a ver, luego de haber visto estas teorías legales, los enfoques psicométricos y la pluralización y jerarquización, donde vimos ese recorrido histórico del concepto de inteligencia, se deslinden dos nuevas tendencias, la conceptualización y la distribución. En la conceptualización, entonces tenemos que la inteligencia también depende de la cultura
del entorno donde vivimos. Y aparecen influencias teóricas de Robert Sternberg y Lev Vygotsky en este proceso. Antes, si vieron en estos otros autores, aún el tema de contexto no estaba siendo tenido en cuenta en el tema de inteligencia. Ay, perdón. Entonces, Robert Sternberg propone, la teoría triárquica de la inteligencia, en la que planteó que la inteligencia no es un único factor, sino que está compuesto por tres tipos de inteligencia que se interrelacionan. La inteligencia analítica, que es el componente académico y lógico, la capacidad para analizar, evaluar, resolver problemas, se relaciona con el pensamiento lógico y la resolución de problemas abstractos. Es la inteligencia mediada por pruebas de coeficiente intelectual y ambiente escolar. La inteligencia creativa, la capacidad innovadora, habilidad para generar ideas nuevas y originales, se usa para adaptarse a situaciones novedosas y pensar fuera de lo convencional, y es clave en la innovación y la creatividad. Y la inteligencia práctica, la habilidad para resolver problemas cotidianos, capacidad para aplicar el conocimiento en situaciones reales. Se asocia con la inteligencia callejera y el sentido común. Implica adaptabilidad y habilidades interpersonales. La inteligencia no se limita a lo académico o lo lógico, sino que incluye la creatividad y la capacidad de aplicar el conocimiento a la vida cotidiana. En la distribución, la idea nos recuerda un poco la conceptualización que vimos anteriormente, pero con una visión más distribuida, y se centra en la relación de las personas con las cosas, objetos, en un ambiente inmediato, no en estructuras y en los valores en un contexto y en una cultura mucho más general. La visión de Gardner de inteligencia estaba centrada en el individuo, a la que se adhieren las tres primeras fases de la teoría. La inteligencia de cada quien se contiene en su propia cabeza. En un principio, dicha inteligencia podría ser medida por sí sola. De acuerdo a una visión distribuida, la inteligencia individual es tan inherente a los artefactos y a los individuos que la rodean como el mismo cráneo que contiene la inteligencia. Entonces, mi inteligencia no termina en mi piel, antes bien abarca mis herramientas como el papel, la computadora, los recursos con los que cuento, mi memoria documental, que es el contenido de estos recursos, y mi red de conocimiento, los acompañamientos, las personas con las que interactúo, con las que me relaciono, allí, ¿ok? Entonces, en eso consiste la distribución. Con la ayuda de la retrospección se puede señalar los indicios de la contextualización y la distribución. Por ejemplo, al presentar la inteligencia espacial, Gardner hizo hincapié en el grado en que la manifestación de esta inteligencia se determina por las oportunidades que ofrece en distintas culturas, que van desde la navegación hasta la arquitectura, la geometría y el ajedrez, así como el valor de las diversas herramientas y las notaciones que se desarrollan en la inteligencia del niño en formación. ¿Seguirá la inteligencia desplazándose más allá del cerebro de cada individuo como ingresa en el ámbito de los artefactos y los contextos de cultura más vastos? Una gran parte de la comunidad científica, y en particular la que recibe la influencia de estas corrientes de Gardner en Europa y Asia, respondieron afirmativamente que sí. Y desde esta perspectiva, el enfoque de la inteligencia solo toma en cuenta las habilidades y la flexibilidad de cada individuo para reflejar un sesgo particularmente angloamericano. Estadounidenses como Jensen y Eysen solo han seguido creyendo en la singularidad de la inteligencia, sino que también han complementado su larga lealtad a los instrumentos psicométricos
que ha sido el gran debate en torno a este tema de inteligencia, que ha sido las tendencias psicométricas. Y estos autores ahora sostienen que la inteligencia refleja una propiedad básica del sistema nervioso y que se puede evaluar por electrofisiológicamente sin recurrir a instrumentos de medición escrito, es decir, por medio de electrodos en todo el cuerpo, no solo en la cabeza, sino en algunas otras áreas del cuerpo. Entonces es cuando entran estos autores a aportar a la evolución del concepto de inteligencia. Y ya estamos hablando de 1980. La inteligencia y bases biológicas, que es la propuesta de Jensen, ¿sí? Fue un psicólogo que estudió la inteligencia desde una perspectiva genética y neurológica. Y su teoría se basó en bases biológicas y hereditarias. Principales ideas sobre inteligencia, el factor G de Spearman, ¿sí? Apoyó la existencia de este factor que va a influir en todas las habilidades cognitivas y sostiene que este factor es el mejor predictor del rendimiento académico y laboral. Y diferencias en velocidad del procesamiento. Propuso que las diferencias en inteligencia se deben en parte a la velocidad en que el cerebro está procesando la información. Usó estudios de tiempos de reacción para ver en los términos de procesamiento de información y determinar si una persona tiene un mayor coeficiente intelectual, suele responder con mayor agilidad a estos estímulos cognitivos. Y la base genética de la inteligencia creía que la inteligencia era altamente hereditaria, como sus preceptores, y la diferencia individual del CI estaban en las influencias en gran medida de la genética. Sus ideas generaron controversia porque algunas de sus afirmaciones fueron interpretadas como deterministas o relacionadas con diferencias entre grupos poblacionales. Según Jensen, defendió una visión biológica y genética de la inteligencia, resultado del factor G, la velocidad del procesamiento de la información y la herencia intelectual. Eysen, ya en el 81, habla de la inteligencia también y la biología. Y conocido por estudios en personalidad, también desarrolló teorías sobre inteligencia basada en la neurobiología y la genética, al igual que Jensen, ¿sí? Para él la inteligencia era una capacidad cognitiva medible y determinada en gran parte por factores biológicos. La principal idea de Jensen sobre la inteligencia era también ese factor G de Spearman, que apoyaba su idea, velocidad del procesamiento de la información como lo hacía Jensen, y su base genética de la inteligencia. Él agregó un componente más, que es la relación entre la inteligencia y la creatividad. Jensen propuso que la creatividad y la inteligencia estaban relacionadas, pero que no eran lo mismo. Creía que la actividad requería una combinación de inteligencias y ciertos rasgos de personalidad, como la apertura a nuevas experiencias. Jensen defendió una visión biológica y genética de la inteligencia, enfatizando la importancia del factor G, la velocidad del procesamiento y la influencia de los factores hereditarios, ¿sí? Michael Anderson en el 88 habló de la inteligencia y el procesamiento cognitivo. Propuso una teoría de las inteligencias basada en la capacidad del procesamiento, argumentó las diferencias individuales entre inteligencias y se deben principalmente a la eficiencia con la que el sistema cognitivo manipula la información. Anderson entonces nos propone unas ideas principales con relación a las inteligencias y dice que el procesamiento de la información, la inteligencia depende de la capacidad del sistema nervioso para procesar la información de manera eficiente.
Las diferencias en inteligencia no se deben solo al conocimiento previo, sino a la velocidad y eficiencia del procesamiento cognitivo. Y el desarrollo neurológico propuso que el desarrollo del cerebro influye en la inteligencia, especialmente en la maduración del sistema neuronal. Sugirió que los niños con un desarrollo cerebral más eficiente tienden a tener mayor capacidad intelectual. Y en sus bases biológicas de inteligencia relacionó la inteligencia a unas estructuras y funciones del cerebro, enfatizando la importancia de la conectividad neuronal y la velocidad de transmisión de la información. Entonces, Anderson consideró que la inteligencia estaba determinada en gran parte por la eficiencia del procesamiento cognitivo, influyendo como factor neurológico y biológico. Thomas Bouchard, en el 90, habló de la inteligencia y la herencia genética. Ya antes, Jason, y Heisen nos habían hablado de el factor hereditario, ¿cierto? Él consideró estudios sobre la influencia genética de la inteligencia a través de investigaciones con gemelos. Y este caso, pues también lo cita Gardner en sus obras, ¿no? Estos estudios con gemelos. Reforzando la idea de que la inteligencia tiene una fuerte base hereditaria. La principal idea de Borchardt sobre la inteligencia de estudios con gemelos dirigió el famoso estudio de Minnesota en que analizó gemelos idénticos criados juntos y separados. Encontró que los gemelos idénticos, los monocigóticos, tenían coeficiente intelectual similar, incluso si habían crecido en entornos distintos. Entonces habló de la herencia de la inteligencia. Concluyó que entre el 50% y el 80% de variabilidad en inteligencia se debe a factores genéticos. Demostró la influencia genética en la inteligencia, que aumenta con la edad a medida que la persona elige entornos que refuercen sus predisposiciones naturales. Y la interacción entre genética y ambiente. Aunque enfatizó la importancia de la herencia, reconoció que el ambiente también influye, especialmente en la infancia. Factores como la educación, la nutrición, los estímulos cognitivos afectan el desarrollo intelectual. Borchardt defendió la idea de que la inteligencia es altamente hereditaria, pero también incluyó factores ambientales, especialmente en los primeros años de vida. Hasta aquí clase. Sí, de Stanford. Spearman. Bueno, entonces clase, hasta aquí en esta evolución que hemos visto del concepto de inteligencia, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les ha llamado la atención? A ver, a ver, aquí alguien me levantó la manito. Sí, él sí, ¿verdad? Curioso todo el tema de herencia y que fueron estudios realmente importantes, validados. Javier, sí, pues más que cuál sería la más acertada, es lo interesante, como tú lo dices, de la evolución del concepto y lo que va agregando en la medida que va el concepto evolucionando. O sea, lo que se va teniendo en cuenta hasta ahora y si las vemos, a todos algo les falta, ¿sí? Pero han sido de gran impacto los aportes a la construcción de lo que hoy es el concepto de inteligencia.
Bien, estos son autores que están en las obras de Howard Gardner y lo que he hecho es traerles no solo el autor como él lo menciona, que se los he compartido aquí, sino que realmente propuso ese autor para que veamos cómo va evolucionando el concepto. Qué linda, Elsie. Bien, entonces Anderson ha reunido suficientes pruebas para sugerir que tales índices de inteligencia se pueden comprobar entre los niños. A lo que es el caso más sorprendente, Borchardt y sus colegas en el 90 con el estudio que hicieron en Minnesota, demostrando que la inteligencia psicométrica presenta un gran carácter hereditario entre una población singularmente apta para dar fe sobre el tema, como los gemelos educados por separado, que es el caso que les compartí. Entonces nos preguntamos, ¿cómo interpretar esta situación en que una parte de la comunidad de la inteligencia avanza cada vez más hacia las descripciones sociales y culturales de la inteligencia, mientras otras reúne pruebas acerca de los fundamentos neurológicos y genéticos? Me refiero a la comunidad científica que les he socializado, ¿no? Pueden ambas tener razón y ahí me encanta porque recuerdo lo que Javier me preguntaba, ¿sí? Que Javier decía, ¿quiénes tendrán la razón? O sea, Javier ya venía oliendo, viéndose esta variedad de contenidos en torno a el tema de la inteligencia. Entonces, ¿pueden ambas tener la razón? Estas dos tradiciones de investigación no se oponen necesariamente. Bien podría sostenerse que determina propiedad del sistema nervioso, digamos, la rapidez y la flexibilidad en la transmisión nerviosa es sobre todo innata y por ello explica en gran medida el éxito de algunas mediciones escritas. Es decir, no se descarta el tema neurológico, pero el contexto sí influye y ahora lo vamos a ver a mayor profundidad. Las formas en que la inteligencia se expresa fuera del entorno de una prueba, así como los modos en que los seres humanos desempeñan sus papeles en su cultura, siguen variando de modo indefinido y revelador. En este caso, el enfoque moderado seguirá contribuyendo a un esfuerzo importante. También es posible concebir una división en que Anderson destaca el poder que tiene la visión tradicional para explicar la cognición infantil, al tiempo que alude una perspectiva de inteligencias múltiples para un desarrollo posterior. Entonces veamos estas citas de Anderson, ¿verdad? Que amplió el tema de teorías de inteligencia enfocado en el desarrollo cognitivo y la capacidad de procesamiento del cerebro. Su teoría buscó explicar las diferencias individuales de inteligencia basándose en factores neurológicos y el procesamiento de la información. La capacidad de procesar, del procesamiento central, que es la inteligencia, depende de una capacidad central del procesamiento que varía entre las personas. Esta capacidad influye en el desarrollo del pensamiento y la resolución de problemas. En diferencias individuales en inteligencia. Explicó que las diferencias en coeficiente intelectual no solo dependen del conocimiento adquirido, sino de la velocidad y la eficiencia del procesamiento cognitivo. Y relacionó la inteligencia con el desarrollo neurológico y la maduración del cerebro. Y la relación con el desarrollo infantil. Estudió cómo la inteligencia evoluciona con el niño y cómo las diferencias en la maduración del cerebro pueden afectar el rendimiento intelectual. Propuso que algunos niños desarrollan una mayor eficiencia cerebral, lo que les permite procesar información más rápido y resolver problemas con mayor facilidad. Anderson planteó la inteligencia está determinada en gran parte por la capacidad del procesamiento del cerebro.
lo cual influye en el desarrollo cognitivo y en las diferencias individuales en habilidades intelectuales. Los psicometristas, como Stephen Ceci, mostraron las distintas formas en que el desempeño en las formas más sencillas de medición del tiempo de reacción están sujetas al efecto cultural y la capacitación de los sujetos que evaluaban. Y con el nombre de nuevo ambientalismo, Robert Levine ha puesto en duda las inferencias extraídas de los estudios acerca de los gemelos educados por separado dentro de un mismo entorno norteamericano. Los ambientes humanos pueden diferir de innumerables maneras, lo que da como resultado diferencias en desempeños, muchos más marcados en las que se observan en gemelos educados en condiciones que se consideran básicamente como variantes de un ambiente occidental y moderno en clase media. Se ha determinado tomar en cuenta entonces las diferencias en los perfiles de inteligencia dentro del ámbito educativo al describir una escuela centrada en el individuo. Hemos abordado los modos en que se puede evaluar el perfil de inteligencia de cada niño, los modos en que cada niño puede amoldar el programa educativo, en particular en relación con la manera en que éste se presenta al niño, o sea, el entorno educativo, y los modos en que los jóvenes con perfiles especiales de inteligencia pueden enfrentar apropiadamente oportunidades educativas fuera de la escuela. ¿Consideran ustedes, mis queridos estudiantes, que la escuela está centrada en el individuo o todavía estamos en camino a eso? Voy a leerlos aquí. Qué linda, Sánchez, gracias. Vamos en camino, todavía nos falta. Y ahora con el tema de inclusión, siento que cuando Gartner sacó todo esto de inteligencias múltiples, tuvo un gran impacto en la escuela, pero ahora cuando hablamos de inclusión, eh, hemos involucionado un poco. Exacto, Elsie, gracias. Sí, Anita, Ángela, ¿qué digo? Perdón, que Anita, Ángela. Sí, nos falta mucho, estamos recorriendo el camino, estamos en proceso. Yo creo, dice Beatriz. Así es. Este diplomado cobra mucha relevancia en temas de inclusión educativa. Muchísima. Estoy segura que Garner no lo había dimensionado hasta el punto en que hoy lo estamos viviendo. Bien, gran parte entonces de los esfuerzos de Gardner se han encaminado al desarrollo de medios de evaluación que hagan justicia a la inteligencia que él propone, ¿no? Que permite, que permitan medir los valores intelectuales sin pasar por la óptica del lenguaje y la lógica, o sea, solamente por esa óptica, o cómo se da a través de las mediciones escritas. Al comienzo sería posible y deseable tratar de medir la inteligencia de un individuo en una forma pura, hasta crear algo semejante a un perfil de inteligencia, ¿sí? Dividido en 8 vertientes, en sus 8 inteligencias. Sin embargo, a medida que aceptamos la perspectiva de contextualización y distribución, parecería poco recomendable y casi imposible intentar medir la inteligencia pura.
A pesar de que nosotros en este diplomado vamos a ver unos instrumentos que nos faciliten conocer qué tipo de inteligencia somos, en ningún momento son instrumentos que nos van a permitir medir cada una de esas inteligencias, porque eso no va, como ustedes pueden ver, con el enfoque que Gardner quiere darle a la inteligencia y la lucha que él tuvo con respecto al término de inteligencia. Vamos a ver, aún falta la universidad dinámica, procesando. Wilmy dice procesando la información. Delmira, ¿cómo podemos detectar qué tipo de inteligencia desarrolla un niño autista? Más que en relación a su condición de autismo, es centrada en el niño, en ese ser. Él debe tener unas características particulares y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que nos permiten determinar eso. Javi, esto que tú comentas de la educación en México también pasa en mi país, Colombia. De hecho, cuando nosotros vamos a la universidad, Javi, nos forman profesionales de nuestra misma área, muchos sin conocimiento pedagógico y hay muchos elementos importantes que nosotros vimos en nuestras carreras que ojalá nos los hubiesen dado personas con dominio pedagógico, nos hubiese llegado de una forma diferente, pero nos los dieron profesionales que dedicados a su área, por ejemplo, finanzas, un financiero. Entonces, ¿qué tal que esas finanzas nos los de un pedagogo en finanzas nos hubiese entrado diferente, supongamos? Listo. Bueno, entonces la inteligencia se expresa siempre en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. No existe la inteligencia espacial pura. En un lugar hay una inteligencia espacial tal como se manifiesta en la manera en que un niño resuelve una adivinanza, en que encuentra un camino, en que ensambla un molde para armar o arma un pase de béisbol, ¿sí? Por la misma razón, los adultos no manifiestan directamente su inteligencia espacial, sino que son jugadores de ajedrez, artistas, geómetras, y de este modo hacemos bien en evaluar la inteligencia observada en las personas, ya que conocemos qué actividades y qué capacidades tiene al introducir el individuo en el ámbito de observación y vemos sus condiciones sin ayuda de ningún tipo de instrumento específico, ¿no? Voy a leer lo que me están escribiendo. Dice Elsie, considerando esta teoría de Gardner, no necesariamente las evaluaciones deben ser escritas, más para memorizar. Deben ser más de desarrollo, usar mapas mentales, conceptuales, pruebas orales, que se generalice la enseñanza y la captación del aprendizaje. Qué linda, Elsie. Bien. Em, íbamos, ok, sí. Este cambio en la filosofía de la medición refleja probablemente que el avance conceptual más importante de la teoría de las inteligencias múltiples está en el tema de inteligencias, ámbitos y campos, que ahora los vamos a desarrollar.
En su formación original, estas distinciones no se plantearon como una propiedad que provocó una confusión entre los lectores y la propia forma de pensar de Gardner. Por eso hizo un trabajo conjunto con Feldman y Mihaly, que ya ahora lo van a conocer, para proporcionar una taxonomía de la inteligencia. Feldman y Mihaly desarrollaron una taxonomía de la inteligencia en la que clasificaron distintos tipos de inteligencia según su origen, función en el desarrollo humano. Su enfoque iba más allá de la inteligencia tradicional, incorporando factores como la creatividad, el contexto, la cultura y la evolución del pensamiento. Feldman entonces estudió cómo la inteligencia se manifiesta en diferentes campos y propuso que el talento y la inteligencia deben entenderse dentro de un contexto evolutivo y social. ¿Cuáles son sus principios fundamentales? La inteligencia como desarrollo contextual. La inteligencia no es solo un rasgo individual, sino que se desarrolla según el contexto social y la cultura, y que el entorno influye en qué habilidades son valoradas y promovidas. Y la taxonomía del talento. Propuso una clasificación de los tipos de talentos e inteligencias, enfatizando para cada persona el desarrollo de actividades en distintas áreas. Identificó inteligencias emergentes en niños prodigio, demostrando que algunos individuos desarrollan habilidades excepcionales en unos campos específicos y desde edades tempranas. Y Mihaly se centró en la relación entre inteligencia y creatividad, proponiendo la creatividad como una forma avanzada de la inteligencia. Miren que aquí Feldman habla de talentos y Mihaly habla de la creatividad, ¿sí? ¿Cuáles son los principios de Mihaly? El estado de flujo. La creatividad y la inteligencia se manifiestan cuando una persona está completamente inmersa en una actividad desafiante pero placentera. Y en este estado permite la máxima eficiencia cognitiva y favorece la producción de ideas innovadoras. Pienso que todos hemos vivido esta descripción de Mihaly. O sea, hay momentos de nuestra vida que estamos en algo que nos encanta, nos apasiona y se presenta algún problema por resolver y fluyen las ideas de forma asombrosa, mágica, porque estamos en nuestra máxima eficiencia cognitiva. Así es, Sony. Ah, bien. Entonces, no sé si ustedes han vivido o sentido este estado de flujo. Y el sistema de la creatividad no es solo un rasgo individual, sino que surge de interacción entre las personas, el campo de conocimiento y el entorno social. La inteligencia creativa se activa cuando el entorno permite la exploración y la experimentación. En lo individual es conveniente hablar de una o más inteligencias y o tendencias intelectuales en el hombre que forman parte de nuestras facultades. Estas inteligencias pueden concebir términos neurobiológicos, como lo vimos en los autores anteriores. Los seres humanos nacen en culturas que agrupan una enorme cantidad de ámbitos y en los ámbitos es donde participan los seres humanos y también pueden ser considerados de manera impersonal. Esto porque en un principio la experiencia en un ámbito puede contenerse en un libro, un legado, un programa. Aunque entre las inteligencias y los ámbitos existe una relación, es determinante que una persona con inteligencia musical se inspire y logre destacarse en el ámbito de la música. Miren lo importante de esta parte. Pero el ámbito de interpretación musical
requiere inteligencias que van más allá de lo musical. Por ejemplo, la inteligencia sinestésica corporal. Así como la inteligencia musical puede extenderse al ámbito que trasciende la música en un sentido estricto, como la danza o la publicidad, de modo más general, casi todos los ámbitos requieren destrezas en un conjunto de inteligencias. Toda inteligencia se puede aplicar en un amplio abanico de ámbitos culturales. Entonces, miren que nosotros no podemos decir que una persona que sabe tocar un instrumento solo tiene una inteligencia musical, sino que también ha desarrollado una inteligencia espacial, la capacidad de visionar dónde están las teclas o las cuerdas, y la habilidad en ese movimiento también es kinestésico corporal. Entonces ven cómo realmente aquí la inteligencia no se queda solo en un ámbito, y en un caso podemos ver cómo todas las inteligencias convergen. Bien, la etapa de la socialización. El vínculo se da principalmente entre el individuo y los ámbitos en la cultura, pero una vez que alguien alcanza ciertas destrezas, el campo adquiere una gran importancia. El campo es un constructo sociológico. Comprende a la gente, a las instituciones, a los mecanismos de premiación y todo lo que hace posible emitir juicios acerca de la calidad del desempeño personal. En la medida que un campo nos juzgue competentes, es probable que tengamos éxito en ese campo. Por otra parte, si el campo es incapaz de evaluar nuestro trabajo o si lo juzga deficiente, entonces se verán radicalmente cortadas nuestras oportunidades de éxito. A ver. Entonces veamos, eh, Andreina, ¿qué me preguntabas anoche? ¿Qué dice Erasmus? Sí, todas las inteligencias convergen. Es que por eso para Garner nosotros poseemos todas las inteligencias, solo que unas están más desarrolladas que otras. Unas se destacan. Exacto como dice Elsie, todas las inteligencias van de la mano. Lo importante es saber cuáles predominan más. Pero sí, ponemos en práctica todas las inteligencias. Bien, entonces veamos esta triada. Ah, claro, Andreina, claro. Puede desarrollar, no es que para Garner todos tenemos todas, ¿sí? Unas más desarrolladas que otras, pero las tenemos todas. Y hay actividades y estrategias que promueven el desarrollo de estas inteligencias. Claro que sí, ahorita vamos a ver uno de esos. Ay, perdón, hay alguien me escribe. Listo. Entonces veamos la triada de inteligencia, ámbito y campo, ¿sí? Garner ha definido que el individuo es un ser creativo en un modo semejante a la definición que él hizo de inteligencia, en especial porque el individuo creativo es capaz de resolver los problemas e inventar productos en un ámbito cuyo trabajo es considerado innovador y aceptable para los miembros reconocidos de dicho campo. Con base a esta definición, Garner estudió a 6 hombres y una mujer que a principios de siglo fueron decisivos para formular la conciencia moderna de Occidente. Cada uno de ellos, Sigmund Freud, Albert Einstein, Igor Stransky, Pablo Picasso, Eliot, Martha Graham y Mahatma Gandhi, ejemplificó así a 7 de sus inteligencias, ¿sí? Con el estudio de casos de ellos. Estos personajes históricos
ejemplificaron a su teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces veamos un poco cómo cada uno de ellos fue modelo de sus inteligencias. Sigmund Freud en la inteligencia intrapersonal. Padre del psicoanálisis, tenía profunda comprensión de la mente humana y de las emociones, lo que ejemplifica la inteligencia intrapersonal. Quienes conocen de las obras de Freud ven lo complejo del mundo interno que él mismo analizó. No solo porque él fuera un psicoanalista y se quedara allí en un proceso de psicoanálisis con una persona en consulta, sino por lo que él también logró compartir a través de su obra y del estudio del inconsciente, de la psique. Albert Einstein, su inteligencia lógico-matemática, su habilidad para razonamiento abstracto, la resolución de problemas, la formulación de teorías científicas, lo convirtió en un claro ejemplo de esta inteligencia. Igor Stravinsky, la inteligencia musical, compositor innovador, su talento para crear y transformar la música representa esa inteligencia musical que implica la sensibilidad al ritmo, los tonos, la armonía. Pablo Picasso, su inteligencia espacial, capacidad para visualizar el mundo de manera única y plasmarlo en sus obras revolucionarias, demostraron su alta inteligencia espacial, que le permite pensar en imágenes y transformar ideas, en forma visual. Eliot, en su inteligencia lingüística, su maestría en la escritura, la poesía, el uso de la lengua, lo convirtieron en un ejemplo de inteligencia lingüística que implica facilidad para la expresión verbal y escrita. Mahatma Gandhi, en su inteligencia corporal sinestésica, como pionero de la danza moderna, Mahatma Gandhi, Martha Graham, en su inteligencia corporal sinestésica, Graham utilizó el movimiento del cuerpo como forma de expresión artística y fue representante entonces de esa inteligencia corporal sinestésica. Y ahora sí, Mahatma Gandhi, en la inteligencia interpersonal, su liderazgo, carisma y capacidad para inspirar a las masas lo convirtieron en un modelo de inteligencia interpersonal que permite comprender, motivar y conectar con otras personas. Cada una de estas figuras de la historia representaron una forma única de inteligencia, reforzando la idea de Gardner de que la inteligencia no es única ni uniforme, sino que existen diferentes maneras en que las personas pueden destacarse y aportar al mundo. En esto va un poco con el tema de la inteligencia existencial, la inteligencia espiritual, pero Gardner en su libro de estructuras de la mente habla de inteligencia espiritual. Gardner decidió no alterar ese listado original de sus 8 inteligencias. Sin embargo, en la última década habló un poco de esta inteligencia espiritual, pero sus dudas frente a su postulación de esta novena inteligencia, que igual la veremos en el diplomado, estaban relacionadas con que si esta inteligencia espiritual estaba directamente relacionada con la inteligencia intrapersonal, como un nivel superior que se alcanza a través de esa inteligencia, a través de las vías sensoriales. Entonces, por eso él mismo se ha cuestionado un poco de establecer esta inteligencia como una novena inteligencia, pero en muchas obras ha dejado ver de que ha pensado en nombrarla como su novena inteligencia. Además de trabajar las implicaciones educativas en las teorías de inteligencias múltiples, existe una gran labor y aporte en el ámbito de la creatividad. Y Gardner se ha interesado en algunas líneas de estudio
los siguientes postulados. ¿Por qué los seres humanos cuentan con inteligencias particulares? ¿Y qué factores conducen a la inteligencia a desarrollarse de determinada manera? Quisiera pues que ustedes me compartan, por ejemplo, por ejemplo, si quieren darle respuesta a la uno, colocan el uno y la respuesta, y si es de la 2 la respuesta. Quisiera leer al menos dos respuestas de la uno y dos respuestas de la 2 desde lo que hemos venido analizando. Sonia me dice, las inteligencias se pueden desarrollar dependiendo de la oportunidad que tenga cada individuo. La estimulación en la primera infancia es fundamental, el ambiente donde cada uno se desarrolla abre oportunidades para las diversas competencias. Patti me respondió a la primera, dice, porque influye el ambiente y la crianza. Y Sánchez también, porque eso es lo que nos hace únicos y particulares. ¿Quién me responde la 2? Senia también me respondió la 1. La cultura y las costumbres, los hábitos. Y David me dice la herencia biológica y la influencia del medio ambiente. Rafa, creería que se cuentan con inteligencias particulares teniendo en cuenta la genética y el ambiente de crianza. Y Cristina también me responde la 2, mi segunda estudiante. Eh, Influyen los factores ambientales, la alimentación y la estimulación. Elsie me dice en la 1, el ambiente y la herencia son predominantes. Excelente, excelente estas posturas que me han compartido y que están fundamentadas en los principios que hoy hemos visto de diferentes autores y desde las perspectivas que Garner también nos plantea. Ambos asuntos, ambas preguntas entran a convergir, a estar juntas en la psicología del desarrollo, que es la disciplina en la que se formó Garner. Y su obra acerca de inteligencias puede juzgar, en efecto, que así haya sido, como parte de las tendencias generales que existe entre en la disciplina de psicología del desarrollo por considerar diferentes ámbitos de los módulos de la mente. Uno de los resultados de esta investigación ha sido el esfuerzo por precisar las distintas limitaciones que operan en el ámbito de la mente. Por ejemplo, implicar las clases de suposiciones que hacen los infantes en diferentes ámbitos. La investigación de las limitaciones ha revelado que al final de la primera infancia los niños ya han desarrollado teorías profundas y arraigadas acerca de los mundos inmediatos que los rodean. El mundo de los objetos, la fuerza física, el mundo de los seres vivos, el mundo de los hombres, incluidas sus mentes. Es sorprendente y en oposición a los acertos del gran desarrollista Jean Piaget, con frecuencia sucede que la mente del niño de 5 años no sufre alteración alguna en la escuela. Y eso lo habló Gardner en el 91 en su libro de Unschooled Mind, o sea, la mente desescolarizada, ejemplificando la fuerza de las limitaciones al momento en que cada materia del programa escolar sigue dominando en la mente del niño de 5 años. Veamos un poco de esa obra de Gardner. Está un poquito chiquitita la letra, pero la idea es que ustedes también puedan quedarse con claridad en el material de esta obra que no es de las inteligencias múltiples, que es una obra de Gardner de la mente desescolarizada,
que argumenta que el sistema educativo tradicional no logra transformar realmente la forma en que los estudiantes piensan, ya que muchos siguen utilizando estructuras cognitivas primitivas o intuitivas antes de los 5 años. O sea, aclaro, aclaro. Y él mismo reconoce que va en contra de los postulados de uno de sus grandes maestros, como es Jean Piaget. Entonces, em, los niños entonces antes de los 5 años siguen usando sus estructuras cognitivas primitivas o intuitivas, similares a los niños de 5 años, incluso después de ser escolarizados, o sea, incluso al estar escolarizados antes de los 5 años. El pensamiento intuitivo domina el aprendizaje escolar. Los niños pequeños tienen, concepciones intuitivas sobre el mundo basadas en su experiencia directa. A pesar de recibir educación formal, los estudiantes siguen utilizando estos modelos primitivos en áreas como la ciencia, las matemáticas y la historia. Ejemplo de ellos, en ciencia, los niños creen que los objetos pesados caen más rápido que los livianos, porque la física enseña lo contrario, aunque la física enseña lo contrario. En matemáticas, a pesar de aprender álgebra, muchos siguen confiando en el conteo de los dedos para resolver problemas numéricos. Y en historia tienden a ver eventos históricos como simples narraciones de héroes y villanos, sin comprender los procesos sociales complejos. Las limitaciones del sistema educativo. La enseñanza memorística no cambia realmente el modo en que el estudiante entiende el mundo. Los métodos tradicionales no ayudan a que los niños reestructuren su conocimiento intuitivo en modelos más sofisticados y científicos. Gardner muestra que la educación debe superar estas limitaciones, promoviendo un aprendizaje más profundo, significativo y basado en la comprensión real. De lo contrario, la mente de un niño de 5 años sigue dominando el pensamiento, incluso en niveles avanzados de educación. En conjunto, el trabajo de las inteligencias múltiples y el de las limitaciones que acabamos de ver crean una visión del ser humano radicalmente distinta a la que solía tener una generación. En el apogeo de la psicometría y el conductismo, en general se creía que la inteligencia era una entidad única, hereditaria y de los seres humanos. Al comienzo, la persona, el estudiante, era visto como una tabula rasa. Podrían ser capacitados para aprender cualquier cosa siempre que se presentara de modo apropiado. En la actualidad, un creciente número de investigadores consideran precisamente lo opuesto, que existen multitud de inteligencias bastante independientes entre sí y que cada inteligencia tiene sus propias ventajas y limitaciones, que la mente se halla lejos de este libre de trabas al momento del nacimiento. La tabula rasa, Rafa, es como una caja vacía, ¿sí? Entonces, hemos visto un interesante recorrido histórico de la inteligencia que les resumo aquí. La me encanta esto que me colocan, la educación bancaria, evaluaciones basadas en la memorización bancaria porque eran de estar sentados ahí pegados uno a la banca. Sí, él sí, y lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver, el tema de los canales y estilos de aprendizaje. Sí tiene que ver porque él los tuvo en cuenta, pero va más allá de los estilos, va más allá de los estilos, pero él los valida, valida los estilos. Bien, entonces,
Veamos el super recorrido que hemos tenido en este material. Y bueno, tenemos a Spearman en el 27 que nos habla de la teoría del factor G. Y esta ya vieron que impactó en todas las siguientes. Ay, Lili, nos vemos mañana con el favor de Dios. Bien, vimos a Thornstein en inteligencias primarias, a Wilford en estructura del intelecto, a Castle en inteligencia fluida y cristalizada, Vernon en modelos jerárquicos de la inteligencia, a Lewis Terman con las pruebas de coeficiente intelectual y la inteligencia como capacidad innata, a Jersen en inteligencia y base biológica, a Eisen en inteligencia y biología. A ver qué me dicen. Estos que les comenté. Ay, Emerit, sí. Este aporte que tú me dices es parte de la duda que tiene el mismo Garner para poder lanzar la inteligencia espiritual como una novena inteligencia. Y la compartimos aquí, sí. O sea, él tiene sus dudas porque ve que hace parte de estas inteligencias. Él la pone más como desde la intrapersonal. Bien, entonces quedamos en Herzen, en inteligencia y base biológica, y Eysenck en inteligencia y biología. David Feldman y Mihaly los coloqué en este tono de negro porque los vimos posterior a todo el recorrido que hicimos, ¿sí? Al recorrido histórico. Bien. David E. Feldman habló de las teorías del desarrollo del talento y Mihaly en inteligencia y creatividad con la teoría de flujo, que les pregunté pero no me respondieron si en algún momento se han sentido, así como él describe esta teoría de flujo, que el cerebro es altamente creativo cuando cumple con todas las características del entorno para desarrollarse. Y Michael Anderson, inteligencia y procesamiento cognitivo, en el 88, Thomas Bouchard en el 90, inteligencia y herencia genética, y Michael Anderson, inteligencia y desarrollo cognitivo, en el 92. Este fue el camino que recorrimos de la evolución del concepto de inteligencia según los autores que nos comparte Howard Gardner. Bien, ¿alguna pregunta, duda, aporte que tengan hasta aquí? Me pueden levantar la mano si consideran, si quieren abrir el micrófono para cedérselos también. ¿Cómo vamos hasta aquí? Douglas me dice la teoría de la neurocognición
cómo la mente procesa las diferentes inteligencias. Gracias, Elsie. Sí, Javi. Eh, sí, o sea, hay una forma de compartir estas diapositivas y el material de apoyo a través de la plataforma. En la corporación ahorita entran y les explican cómo acceder a él. No sé si quiere alguien dar un aporte y le abro el micrófono. Así. em, Patricia. Patri, ¿puedes participar? Gracias. Bueno, Gracias. Gracias a ti. yo, yo soy pedagoga y tengo muchos años de dar clases. Y la verdad es que lo que más me ha impactado, lo que más me ayuda en algunos aspectos de las multiinteligencias, porque hablemos lo que es la verdad, no como maestros vamos a manejar todo y no como maestros podemos hacer que los alumnos aprendan con su propia inteligencia, sino que vamos como que pellizcando de todas, ¿verdad? Pero para mí, realmente lo que agradezco de esto son los ejemplos, de dónde vienen las teorías de Garner, de dónde sacó él el ejemplo para poder dividirla como la dividió en intra, lógica, matemática, kinestésica, o sea, porque ya con esos factores de, ¿cómo se llama?, de visión, con esa comparación, me da a mí una idea de entonces a dónde yo me puedo dirigir como maestra, a dónde yo puedo orientar a mis estudiantes, o sea que para mí, la verdad es que lo mejor para mí de esto es tener el punto de referencia como ejemplos. Gracias. Gracias a ti, Patri, por esos aportes. Sí, y uno se ubica realmente bajo qué conceptos, qué premisas estuvo él inspirado y uno también dice y construye pues su propio protocolo para identificar en sus estudiantes esto. Y miren que él valida mucho el tema de la observación, ¿sí? La observación en campo, la descripción de cualidades, talentos y características, más que un instrumento que mida una inteligencia. De hecho, para él no debe existir un instrumento que mida cuán inteligente es una persona en X o Y inteligencia. No. De pronto hay instrumentos que vamos a ver en el diplomado que nos ayudan a saber qué inteligencia predomina, pero que mida en porcentajes y numéricamente como el coeficiente intelectual, no. Gracias por tu aporte, Patri. Sí, este tema de inteligencias nos puede llevar a grandes debates e importantes, pero bueno, ya hoy hemos compartido, miren cuántas teorías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 teorías en las que Gardner estudió minuciosamente el término de la inteligencia. Qué linda, Andreina. Estamos desaprendiendo para aprender. Así es.
Excelente. Bueno, entonces, si no hay más dudas o participaciones, voy a dar el paso a la persona de la corporación que nos acompaña esta noche para que nos comparta las preguntas que tienen con respecto al material y la certificación que me han escrito allí. Entonces, no sé si déjenme un segundito y llamo a Ruth. Bueno, si quieren, me comentan de alguna duda que tengan, yo voy aquí respondiéndoles mientras llega la persona de Muy la buenas noches, corporación. compañeros. Bueno, muchas gracias, compañeros, Buenas noches, profe. por la participación del día de hoy. Cualquier duda o inquietud, recuerden por el grupo en el que ustedes están, que han recibido el enlace para conectarse, les estaremos brindando toda la información. Si ustedes desean adquirir material de estudio y la certificación, tiene un costo solo de $15, ¿sí? Para que puedan hacer su aporte y recibir el material completo. Dudas o inquietudes, estoy muy atenta, pueden escribir en este momento en el chat. Compañeros, el plazo es hasta el día de mañana, pero comuníquense con la asesora que los está atendiendo, la asesora Macarena, y ella les colabora con un día, 2 días. Ustedes le dicen, mire, mañana se me dificulta, pero yo sí quiero adquirirlo. Ella con mucho gusto les colabora. Sí, el material incluye las grabaciones y las presentaciones y guías que la profesora les vaya a dar. Todo eso incluye el material, igual que textos. Sí, el aporte es hasta el día de mañana, pero por eso les indico que se comuniquen con la asesora y ella les colabora en el proceso, no se preocupen. Para Panamá contamos con cuenta. Por el grupo le vamos a compartir. Un momento, no se vayan a retirar para compartirles el grupo oficial.
Allí está el número de la asesora para que se puedan comunicar directamente con ella. Bueno, compañeros, feliz noche para todos. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos el día de mañana nuevo.